Bien, estimados, hoy día es la última clase de apologética en el sentido de las evidencias. Hemos visto 5 clases muy interesantes en el sentido de que nos arroja mucha información y muchos argumentos válidos y sólidos con respecto a la veracidad de la Biblia, de la deidad de Cristo, de sus profecías cumplidas, de cómo la arqueología una y otra vez a través de los siglos y hasta el día de hoy, en este siglo ya XXI, nos ha arrojado evidencias muy sólidas que nos ayudan a cada vez más poner un énfasis, eh, un énfasis cierto, real, y poder decir a todos aquellos que se oponen, como dice la escritura, ¿cierto? Poner con mansedumbre, pero con firmeza y con certeza, convicción, con fe también, que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos enseñado, todo lo que hemos recopilado con respecto a la apologética cristiana. Hoy día nos corresponde entonces ver en forma muy humilde, eh, lo más importante, digamos, siendo que lo otro es ya extraordinariamente importante para nosotros como creyentes, las evidencias, ¿verdad? De todo tipo, arqueológicas, históricas, etcétera, lo que ya había mencionado. Hoy día nos corresponde ver eh, la médula, la base, eh, el cimiento, la piedra angular de nuestra fe, el cual es Cristo y su resurrección. Entonces vamos a ver las evidencias históricas y apologéticas de la resurrección de Cristo. Obviamente lo veremos de una manera sucinta, quizás abreviada, y queda para todos nosotros seguir indagando, estudiando y profundizando todo esto que es muy rico y vasto con respecto a la enseñanza de la apologética cristiana en relación a la resurrección de Cristo. Decir entonces, como dice acá, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, dice Pablo a los Corintios. Entonces, vemos que la resurrección de Cristo no es una dogma doctrinal, no, o sea, por supuesto que la creemos por fe, por supuesto que creemos y es una creencia tan fundamental que a través de ella nosotros alcanzamos la conversión de nuestras vidas, no solamente de nuestras almas, sino de nuestras vidas y la certeza de vida eterna. Es la base de nuestra fe. Entonces, en base a eso, queremos poner énfasis en esta última clase en la resurrección de Cristo. Ahora bien, han habido personas, investigadores, que se han interesado mucho por la resurrección de Cristo y vamos a ver aquí, en la medida que vamos pasando las diapositivas, que han habido diversas personas creyentes y no creyentes que han estudiado desde varios puntos de vista la resurrección de Cristo y los acontecimientos previos e históricos de su existencia y de los acontecimientos que le llevaron a su crucifixión. Entonces tenemos al señor Gary Habermas. ¿Qué es lo que hizo este señor? Empezó a estudiar y hizo un análisis de sus, de todo, digamos, de la solidez de las fuentes,
disponible, ¿verdad?, de las creencias de ese tiempo. Entonces empezó a analizar todo lo relacionado con la evidencia histórica de la resurrección, este caballero. Y eh, bueno, la evidencia es que, obviamente, eh, pero no es tan obvio debido a que en determinado tiempo no se creía la existencia, para empezar, de Poncio Pilato, sino que arqueológicamente habíamos visto, me parece, que Poncio Pilato no era considerado un personaje histórico debido a que no se mencionaba en ninguna otra fuente histórica salvo en los evangelios, por lo cual había ciertas dudas, incluso maliciosas con respecto a esto. Entonces, tenemos la evidencia histórica de que Poncio Pilato, ¿cierto?, mandó a crucificar a Jesús. Tenemos una evidencia judía también que después se descubrió, que dice que Jesús fue colgado en la víspera de la Pascua. Bueno, aunque obviamente ellos eran hostiles y incrédulos con la persona de Cristo, sobre todo de su mesianismo o mesiasgo. Sin embargo, se descubrió que se mencionaba a él que fue colgado justamente a la víspera de la Pascua. Y ya tenemos un argumento importante, debido a que eh, si fuese algo antojadizo, si fuese esto, realmente a ellos no les convenía mencionarlo. Sin embargo, lo mencionaron por esta ética que se utiliza en la historia de tratar de contar los acontecimientos tal como ocurrieron. Entonces, bajo esa premisa de la ética, sí lo mencionaron, y tenemos una de las evidencias de las cuales podemos decir que Jesús fue crucificado en la víspera de la Pascua judía, escrito solamente por judíos, no por creyentes conversos por Jesús. Ahora tenemos, después que se descubrió la evidencia romana del historiador Tácito, y dice así: Cristo, de quien tomó nombre, en paréntesis, cristianismo no va originalmente como escritura, sino que para que entendamos. Cristo, de quien tomó nombre, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio a manos de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Entonces tenemos una de las reflexiones apologéticas que podemos mencionar, es que ya han existido algunos documentos en la antigüedad clásica, reconocidos prácticamente por todos los historiadores profesionales, incluidos los escépticos. Entonces, como dice Bart Ehrman, negar la crucifixión es caer en el revisionismo histórico, es decir, volver a revisar algo que ya está se da por completamente hecho, realizado. Es como negar que existió, por ejemplo, Alejandro Magno, o negar que existió Escipión Emiliano, o Aníbal, el cartaginés, etcétera. Ya está comprobado que existió Jesús y que murió crucificado. Pero esto no es suficiente, obviamente, para nosotros, por la lógica, por la filosofía, por los métodos apologéticos que queremos nosotros invocar, sino que también tenemos que ir más allá. Y eso es lo que estamos viendo acá. Tenemos también, ¿cierto?, la evidencia, aparte de la evidencia romana, la evidencia interna. Claro, tenemos que también considerar la evidencia interna, debido a que los evangelios eh, también se constituyen como documentos históricos. Y eso no tenemos que dejarlo, mirarlo de soslayo o pasarlo de vista, siendo que están archi comprobados que los evangelios fueron recopilados de una manera muy, muy responsable, de una manera muy acuciosa. Entonces podemos decir que los relatos de los evangelios afirman que María Magdalena y otras encontraron la tumba vacía al tercer día. Entonces, aquí tenemos un argumento
bien bueno que no se había considerado también antiguamente, que era la antropología o la antropología cultural del pueblo judío. ¿En qué consistía? Ya sabemos nosotros que el pueblo hebreo, ¿cierto?, tenía cierta menosprecio en el sentido de no considerar, por lo menos en un juicio, a las mujeres. Sin embargo, acá es como que si el Señor, Dios, al promover que mujeres se encontrasen primero en la tumba vacía, es como queriendo decir lo contrario lo que debería ser. Es decir, en vez de encontrar a hombres, de los cuales sí se le daría más cabida a su palabra, y no solamente estoy hablando hacia los creyentes de ese momento que estaban ya tristes y temerosos por la muerte de Cristo, sino que también el hecho de que ellos tampoco le creyeron a las mujeres, justamente por esa cultura, por esa antropología cultural del hebreo que de hecho no le creyeron, ¿verdad? No les creyeron que habían visto la tumba vacía y habían visto también, ¿cierto?, un ángel, etcétera, etcétera. Entonces, si los autores del Evangelio hubiesen querido inventar el relato, habrían usado nada más algo tan fácil y obvio que hubieran utilizado testigos varones y se hubiera solucionado el problema. Entonces, vemos acá que esto a la vez, en vez de echar abajo el relato de la resurrección o de la tumba vacía, lo refuerza en el sentido que la Biblia es veraz. La palabra de Dios, los evangelios son veraces y no omiten cosas que en apariencia podrían contradecir el relato de la tumba vacía o de la resurrección. Entonces, eh, se ofrece una explicación alternativa que los discípulos habían robado el cuerpo, ¿cierto? Y este argumento presupone la tumba vacía como un hecho conocido, ¿verdad? Y justamente también recordemos que los fariseos, los religiosos en general, le solicitaron a Pilato que pudiese colocar unos guardias, porque ellos, bastante maliciosos, bastante suspicaces, ¿verdad?, sabían o presuponían o creían ellos en su condición, ¿cierto?, que iban a robar el cuerpo a los discípulos. Entonces, justamente hicieron un trabajo de ayuda a darle fortaleza, sin ellos saberlo, ayudaron a la credibilidad de la resurrección de Cristo, debido a que habían guardias en ese momento, ¿verdad? Y eso es archiconocido por nosotros. Habían guardias y por lo menos la disciplina romana era muy rígida y ellos no se iban a mover de allí. No se iba, quizás había un sistema de turnos, pero iban a estar ahí, de punto fijo, como se diría actualmente. Entonces vemos que Jesús fue sepultado por José de Arimatea, cierto miembro del Sanedrín. Y esto es, ¿por qué José de Arimatea sí tuvo la valentía? Porque obviamente era miembro del Sanedrín y no le iban a mencionar y no le iban a hacer oposición, mayor cosa, digamos. En cambio, sí, los discípulos tendrían bastante temor quizá de llegar los directos, ¿cierto? Pedro y Juan, que estuvieron lo más cerca posible de Jesús, cuando Jesús le habló a María y a Jesús le dijo, he aquí tu madre, madre y tu hijo, ¿verdad? Y eso es lo más cerca que estuvo Juan. Y Pedro también, que le siguió hasta el patio del sumo sacerdote y ahí negó a Jesús. Eso lo vamos a ver después. Sin embargo, vemos también que esto es completamente eh, ad hoc. Es decir, es comprensible, altamente comprensible, que José de Arimatea pudiese él, como un hombre de buena situación económica y miembro del Sanedrín, llevase el cuerpo de Jesús al sepulcro. Entonces podemos verificar que si Jesús hubiera estado aún sepultado, ¿cómo podía estar sepultado Jesús o le hubieran robado el cuerpo?
¿Cómo le hubieran robado el cuerpo? José de Arimatea no iba a hacer eso, no iba a hacer eso. ¿Y los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? Tenían miedo, estaban asustados. Era muy difícil, mejor dicho, imposible. Y cabe la pregunta entonces, ¿habrán sobornado a los guardias? No. No había dinero suficiente, por lo menos los discípulos no eran personas de mucho medio económico para poder sobornar a los guardias y robarse el cuerpo. Pero vamos a ver acá que cada cosa se une con la otra y aunque parezca no tan contundentes estas evidencias, vamos a ir viendo una tras otra que juntas componen un cuerpo muy sólido con respecto a la resurrección de Cristo. Ahora bien, tenemos a lo mismo que decíamos delante. Los evangelios no omiten cosas que quizás pudiesen perjudicar la, eh, la historia, el relato de la resurrección. Y esto ocurre también cuando Tomás se menciona como escéptico, es decir, no creía que Jesús había resucitado, y eso es completamente cierto. Él pidió que la vez que estuviese presente, o dijo por lo menos, verbalizó que si no tocase su costado o sus heridas, no creeré que Jesús resucitó. Y sin embargo, cierto, la vez siguiente que se apareció Jesús, según el relato, le pidió a Tomás que le tocase sus heridas. Entonces podemos decir, eh, se menciona que Jesús se le apareció a los 12, que se le apareció a más de 500 hermanos, que se le apareció a Santiago, se le apareció, bueno, y obviamente a Pablo, el Saulo de Tarso. Ahora, lo importante, según el testimonio de los evangelistas, es aquí que, y esto también contradiciendo lo que dicen ciertos credos semicristianos, donde todavía se piensa, por ejemplo, el espiritismo, eh, también los testigos de Jehová, y me parece que los mormones también, según recuerdo, no creen en una resurrección física tal cual se manifiesta, se relata en los evangelios, una resurrección física, no solamente un espectro o solamente el espíritu que se levanta y queda el cuerpo ahí. No, entonces sería contradictorio. ¿Cómo se iba a levantar un espectro y iba a estar el cuerpo ahí si el cuerpo no estaba ahí presente? Se relata y eso afirma con certeza los evangelios que fue una resurrección completa física, salió de la muerte y también se testifica que comió con ellos, que habló con ellos. Entonces tenemos evidencias que no se contradicen en ese sentido. Si resucitó corporalmente, entonces podía comer. Comió, de hecho, dice la escritura que comió miel, comió pescado para probar que no era un espectro, que no era un fantasma, como dice la Biblia. Entonces, sus apariciones, llamémoslo así, no fueron simples visiones, ni tampoco fueron esto lo que le llaman algunos psicólogos o sociólogos una especie de ilusión óptica o psicológica masiva, que es imposible que ocurra que todas las personas vean lo mismo. Es muy difícil es llegar a ese estado de hipnosis o donde uno dice ver algo y todo demás lo ven, es imposible. No es así, sino que el testimonio que se da de la resurrección de Cristo, hay muchísimos testigos que vamos a ver más adelante que sí caben dentro de un juicio, y de hecho se ha hecho ya en el pasado. Uno pensaba que ya estaba todo dicho y no. Hay cosas que vamos a ver ahora, más adelante, cómo ocurrieron para comprobar esto. Entonces también la, seguimos hablando de que, al contrario, ¿cierto? De otras historias que vimos, de la historia, por ejemplo, de nuestros próceres, no solamente de Chile, sino de otros países donde se omite para los niños, a los jóvenes, los defectos
o los fracasos de ciertos líderes, ciertos héroes, próceres, padres de la patria. En este caso, acá se cuenta la verdad. Los discípulos huyeron durante la pasión, que Pedro negó a Jesús 3 veces, es cierto, archiconocido, que estaban temerosos y escondidos bajo, bajo 7 llaves, como dicen algunos, 4 paredes, inclusive cuando Jesús se le apareció. Todo eso es evidencia a favor de que las escrituras no omiten ninguna cosa que sea relevante y también ayuda a dar a entender que si está contando cosas ciertas, cosas, errores, fracasos, omisiones, eh, debilidades de las personas, de los discípulos, ¿por qué no va a decir la verdad también con respecto a lo otro? Entonces tenemos también que eso le va a estar dando ya otro peldaño dentro de la gran escala de la credibilidad o de la fortaleza de la argumentación apologética. Y obviamente que luego de esto, cuando ya Jesús ascendió a los cielos y ocurrió el día de Pentecostés, Pedro se convierte en el líder y pasa a ser un hombre medroso, pusilánime, sí, bastante extrovertido, sí, pero pusilánime, arrancó ahí, negó a Jesús 3 veces. Pero ¿cómo es posible que una persona que no cree, que si no creyese y no estuviera tan convencido, predicase a 3.000 personas, más de 3.000 personas, y muchas se convirtiesen y predicase de una manera muy fluida, de una manera extraordinariamente convincente, digámoslo así? Entonces, acá tenemos otra evidencia de que nadie podría podría hablar tanto de una persona que se supone está muerta y que no, y que le decepcionó. No, todo lo contrario. Entonces, ahí tenemos una evidencia fuerte de que las cosas que ocurrieron son ciertas. Bueno, también mencionamos que el martirio de Pedro, ¿verdad? Según Tertuliano y Clemente, eh, fue ejecutado, ¿verdad? Con la cabeza hacia abajo, con los pies hacia arriba, ¿verdad? Según la tradición. Y otros más, Pablo decapitado en Roma, ¿verdad? Entonces, morir por una mentira. ¿Quién podría morir por una mentira? Yo no moriría por una mentira en mi caso personal. Yo creo que ustedes tampoco morirían por una mentira. Mejor me digo la verdad y me salvo. Pero no, ellos si hubieran estado hubieran pensado que todo lo que ocurrió con Jesús, toda la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo, fuese una mentira, entonces, ¿para qué entregaron sus vidas? Es antilógico, antinatural. No puede ser, y anti también cultural, acultural. No puede ocurrir eso. Es imposible que alguien muere por una mentira, siendo que estaban tan convencidos de lo que ocurrió era completamente cierto. Si fuese falso, si hubiera sido falso, ellos hubiesen, ellos hubiesen dicho, no, en realidad no quiero morir, y también estoy de acuerdo que todo lo que ocurrió era falso, pero ninguno dijo, esto es falso, y tampoco ninguno dejó de entregar su vida. Todos entregaron su vida, y no estamos hablando de decenas, sino cientos o miles de cristianos. Recordemos los muertos por Nerón, aunque algunas historias dicen que no fueron tantos los muertos, pero sí hay evidencia de que muchos murieron, otros murieron quemados, crucificados, la vía Apia, ahí donde pasaban Nerón con su carro ahí, y habían verdaderas antorchas humanas. Entonces, nadie podría morir por una mentira. Y si estamos hablando de cientos y miles de testigos que dicen que hubo un cambio ostensible en sus vidas, entonces, ¿de qué estamos hablando? No, no puede ser. Si hubieran inventado la resurrección de los discípulos, ¿por qué hubieran sostenido su testimonio hasta su muerte? Esa es la reflexión. Y tenemos entonces otro peldaño muy fuerte para ir ascendiendo en esta escala. Y tenemos también una evidencia filosófica y legal, argumentos de credibilidad.
se centra en qué? En que la resurrección como un evento histórico mediante el uso de herramientas de la lógica abductiva, el derecho probatorio y el contexto sociocultural del judaísmo del primer siglo. Entonces, se intenta demostrar que frente a todas las teorías alternativas, la resurrección corporal de Jesús no solo es posible, es decir, podemos decir, lucubrar todas las otras teorías, por ejemplo, la historia de que dicen algunos los estoicos, me parece, no, otros credos filosóficos antiguos, las sectas actuales que mencioné, todos algunos, el espiritismo, etcétera, creen una especie de una presencia espectral de Jesús, no una resurrección corporal. Entonces, ya, partiendo de eso y todos los otros argumentos, no podemos decir otra cosa que la explicación más coherente y plausible es, no queda otra alternativa que la resurrección de Cristo. No hay otra alternativa, es decir, no se puede argumentar a favor de las otras, porque el hecho de la resurrección de Cristo es una argumentación más certera, más sólida que todas las otras argumentaciones que se pueden argumentar, valga la redundancia. Tenemos este señor, aquí lo voy a agrandar un poco más. Tenemos este señor, bastante grande me quedó. Él utilizó el argumento abductivo. ¿Qué es lo que hizo este señor? Él utilizó una hipótesis que implique todos los datos disponibles y hizo una buena argumentación. Él se llamaba Charles Sanders Peirce. Entonces, vamos a ver lo que hizo este varón. ¿Qué dice él? Ya, la tumba fue hallada vacía y múltiples personas dijeron haberlo visto resucitado. Eso ya lo sabemos. Los discípulos fueron transformados radicalmente. Bueno, aquí tengo una imagen eh, hipotética, una imagen hipotética donde los guardias atrás están riéndose y están aceptando que unos discípulos así, ocultos y con un rostro así de agrado y un poco irónico, se están robando el cuerpo de Jesús. Eso es lo que sostenían algunos, sobre todo los religiosos de la comunidad religiosa imperante en ese tiempo. Entonces vemos que los discípulos fueron transformados radicalmente. Entonces, el robo del cuerpo no explica las apariciones físicas. ¿Cómo se explica entonces? Ya, se robaron el cuerpo, o sea, Jesús estaba muerto porque se robaron su cuerpo muerto. Eso es lo que creían los judíos tradicionales de la época. Se robaron el cuerpo. Pero, ¿y las apariciones? ¿Son invenciones? ¿Quién los había robado? Los discípulos que estaban muertos de miedo, asustados. Ahora bien, hay otra teoría, la teoría del desmayo. Y acá sí se documentó también con por la Asociación Americana, la Asociación Médica el, eh, Americana, The Journal de American Medical Association. ¿Qué dice acá esta publicación muy, muy prestigiosa? Porque se dijo también, eventualmente, los escépticos dijeron que, bueno, en realidad Jesús no se murió, sino que se desmayó nomás porque, bueno, estaba tan decaído y tan cansado, obviamente, por los latigazos, bueno, los clavos, y como no le quebraron las piernas, según la profecía, entonces lo sacaron de la cruz y lo llevaron al sepulcro, pero estaba desmayado. Eh, Sin embargo, lo que dice esta asociación americana en sus publicaciones, dice que no era imposible que Jesús se haya desmayado. Y eso lo vamos a analizar un poquito más detalladamente más adelante.
Y aparte de eso, o junto con esto, eh, si Jesús hubiese desmayado, no habría podido caminar, hablar ni inspirar fe, ¿verdad? Y tampoco se puede explicar la transformación psicológica de los testigos. ¿Cómo es que los testigos estaban tan convencidos de haber visto a un ser, al Jesús resucitado? Quizá era una alucinación colectiva, y como habíamos dicho, las alucinaciones no ocurren a grupos de personas simultáneamente. Tendrían que estar en todo caso, todos con psicosis colectiva, lo que en realidad no ocurre. Le dan una palabra así a algunos para inventar alguna patología, psicosis colectiva, no existe. Tendrían que estar todos dementes, o sea, haber salido todos de un psiquiátrico, aunque no existían quizás, o quizás todo esquizofrénico y todo, dada la coincidencia que todos los discípulos, los 500 discípulos eran esquizofrénicos, pero no hay relato ni constancia que fueran enfermos de esquizofrenia, ni de psicosis, es decir, no tuviesen alucinaciones. Entonces era imposible, no hay evidencia de que tuvieran estas enfermedades mentales. Entonces no tuvieron alucinaciones grupales, sino que ellos vieron a Jesús resucitado. Y esto, ¿cierto?, concuerda con las apariciones de Pablo y de Tomás, por supuesto. Entonces, vemos que para también, recordemos la argumentación, la evidencia interna. Los relatos de los evangelios no presentan elementos míticos, sino detalles embarazosos. Recordemos el detalle embarazoso, la negación de Pedro, el suicidio de Judas, por ejemplo. Y contiene también, por supuesto, precisión geográfica y mención de testigos vivos, perdón. Entonces, vemos que se van juntando evidencias muy importantes en relación y estamos armando esta gran cadena o estos eslabones de esta escala. También podemos decir que la resurrección corporal literal de Jesús es la hipótesis que mejor explica, y eso lo habíamos mencionado, los datos disponibles, ya que todas las otras explicaciones, digámoslo así, no se pueden sustentar, no tienen evidencia, se echan abajo. Y acá tenemos a este señor, Simon Greenleaf. Este señor fue un abogado y fundador de la Escuela de Derecho de Harvard, considerado en su tiempo como la máxima autoridad mundial en derecho probatorio. Incluso escribió un libro que justamente habló de este tema, de Testimony of the Evangelist, 1946. Evalúa los evangelios como si fueran testimonios presentados ante un tribunal moderno. En efecto, en su obra, él presenta junto a todos los testimonios de los evangelistas, ¿verdad? De los cuatro evangelios, con respecto a lo que se supone eran como si estuvieran delante de un juicio y los evaluó como si estuvieran delante de un juicio, como si tuviera un proceso judicial para testificar que realmente sí o no están testificando de una manera certera, de una manera creíble, de una manera sólida, la resurrección de Cristo, o sea, no solamente la muerte, sino que también la sepultación y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿a qué conclusión llegó el señor Simon? Él llegó a la conclusión de que los evangelistas cumplen con los criterios legales de credibilidad. ¿Por qué? Porque según el examen, ¿cierto? Y todas las evidencias que él examinó como si fuera bueno, de hecho fue como un juicio, un caso. Entonces, examinó que los criterios legales de los evangelistas tenían coherencia, que los testigos
eran independientes, muchos de ellos entre sí, que la narrativa era verosímil, y esa palabra verosímil se utiliza hasta el día de hoy en los procesos. De hecho, para cuando alguien denuncia a otra persona eh, por una causa penal, por ejemplo, existe la verosimilitud, tanto para que el fiscal pueda ordenar la investigación y tanto como que la policía también vea que es verosímil la investigación. Por lo cual, este jurista encontró que la narrativa de los evangelistas, de los testigos, era verosímil y que no presentaba signo de conspiración. Es muy importante y vemos que en el pasado también, el pasado nuestro, no de Jesús, en el siglo mismo, siglo XX, han habido signos de conspiración y han ocurrido muchísimas conspiraciones históricas y muy famosas. Pero en este caso, eh, si bien hay contradicciones secundarias, obviamente se ven en los evangelios unas aparentes contradicciones, que más que contradicciones son complementos de las explicaciones que dan un evangelista en relación al otro. Y eso mismo, en vez de ser contradictorio o echar abajo la argumentación que este jurista analizó, refuerza su autenticidad. ¿Por qué la refuerza? Porque todo escrito y toda causa o caso, y eso lo puedo saber yo muy bien porque afortunadamente por un lado eh, me ha tocado, no sé, ver hartos casos legales. En mi caso, he presentado recursos de protección, demandas civiles, he ido a la Corte Suprema, demandas laborales, penales. Entonces, he hecho harta, gracias a Dios, a veces, muchas de esas cosas las he hecho solo. Eh, y me he dedicado también a ser bastante justo contra la corrupción como persona natural y también ejerciendo mis derechos como ciudadano. Entonces, veo que se ve que justamente cuando, si vemos, por ejemplo, que cuatro personas llega la policía y hay un accidente de tránsito y los testigos falsos eh, dicen exactamente lo mismo, ahí no es muy creíble. ¿Por qué? Porque se ve que hay una perdón, es premeditado de parte de ellos. Se pusieron de acuerdo. Lo normal que ocurra es todo lo contrario, es que los testigos se puedan equivocar y tenga una aparente contradicción en sus relatos. ¿Por qué? Porque eso es lo normal que ocurre según lo que la policía generalmente ha eh, estudiado y ha tenido la experiencia desde que se fundaron las policías o las escuelas donde se estudia la investigación criminal o policial. Entonces vemos acá lo mismo, que la autenticidad de los evangelios se refuerza debido a Dios y en el otro no, y así sucesivamente. Entonces, eso da que pensar justamente lo que otros dirían, no, pero miren, no están ni de acuerdo, ¿cómo va a ser real? No, según la técnica policial es todo lo contrario. Si todos cuentan lo mismo, es una farsa. Nadie puede contar exactamente al pie de la letra, dar la misma declaración. A eso voy. Entonces, esa argumentación es extremadamente fuerte. Y por supuesto, la mención de detalles embarazosos como, cierto, la cobardía de los apóstoles, la incredulidad de Tomás, como lo había mencionado, no se incluiría en un invento. Claro, porque no reforzaría de que Jesús resucitó, sino que dice, ah, ¿no ve? Podría decir alguien, hasta el mismo Tomás no creyó que Jesús resucitó.
¿Cómo vamos a creer nosotros? Eso diría alguien, pero es como una especie de comentario muy superficial, que no admite mayor análisis en realidad, pero que puede darse. Justamente es tan sólida la argumentación y es tan sólida la testificación de, de todos los discípulos, sus argumentos, que justamente no importa que Tomás no haya creído, sino que se menciona también como también dando a entender que él también recibió de la gracia del Señor al darle la posibilidad de demostrarle que estaba resucitado. Entonces, como decía acá, morir por un testimonio y sin retractarse se considera un derecho de una prueba de sinceridad. Hay gente que murió no solamente en el campo cristiano, creyente en la misma guillotina, por ejemplo, por los franceses, hay gente que muchas veces ejecutaba gente inocente y murió, y también, de hecho, en Estados Unidos, y esto se da en la criminología, la historia legal de Estados Unidos, donde es un país más grande, obviamente. eh, Muchos fueron condenados a muerte y luego se supo, eh, después de muerte, de ejecutados, lamentablemente, que eran inocentes, y por eso se creó una asociación en Estados Unidos de investigación para ayudar a la persona que dice a pie junta que es inocente, y se mantiene en esa premisa, en esa afirmación, lo ayudan a investigar bien y al final detectan y llegan con las pruebas que es inocente. Entonces, esto es completamente antropológico, es completamente inherente al ser humano. Entonces, los principios jurídicos que este señor hizo a través de su supuesto juicio o supuesta investigación jurídica, eh, la cadena de custodia del cuerpo, por ejemplo, la veracidad de los testigos, el contexto histórico verificable y la motivación para mentir. Justamente lo que estamos hablando, la cadena de custodia de cuerpo fue reforzada justamente por los mismos religiosos, por los fariseos, los saduceos, los escribas que pidieron a Pilato: ponga guardia, no sea que se vayan a robar el cuerpo. Entonces, como que no quería, pero después le dijeron: te vamos a acusar al César, etcétera, y lo amenazaron ahí. Y él dijo: bueno, ya voy a poner guardias. Entonces, eso favoreció la cadena de custodia, y la veracidad de testigos también ayudó. Todo ayudó, una cosa ayudó a la otra y apuntó a la veracidad histórica de la resurrección. Y como dijo este varón, la negación de estos testimonios sería rechazar todas las evidencias humanas. A esa conclusión llegó este jurista. Repito, la negación de estos testimonios sería rechazar todas las evidencias humanas. El argumento de la improbabilidad de la invención. Este argumento analiza la inverosimilitud cultural de que la historia de la resurrección fuese inventada dentro del judaísmo en el siglo primero. Es decir, muy improbable, si no imposible, que el argumento de la historia de la resurrección fuese inventada después. Según lo que llegó a este jurista, no se pudo haber inventado a posterior, sino que en el mismo periodo, en el mismo momento, en el mismo el tercer día, ya se hablaba de la resurrección de Cristo, lo que niega este argumento de que se inventó a posterior, después en el siglo primero. Recordemos entonces que los judíos esperaban un Mesías político y militar, que iba a echar obviamente fuera a los romanos, los iba a expulsar, le iba a ganar en una batalla, y aquí vemos como una especie de Jesús rodeado de soldados con una espada. Eso es lo que esperaban ellos. Entonces, la idea de un Mesías muerto y luego glorificado
no existía en la teología de la época. No, ellos esperaban, como dije, un libertador, un caudillo, como Gedeón, por ejemplo, como Josué, no sé, como los jueces de antaño, de Israel. Entonces, como esperaban, eso no les cabía en la mente, entonces, no les cabía en la mente que viniese un predicador, un profeta, sacerdote y rey como Jesús, y viniese a morir por los pecados de la humanidad y de su propio pueblo. Entonces, eso también es un argumento a favor de Jesucristo, de su venida, de su muerte y resurrección. El hecho de que Él no era esperado, si bien era esperado, pero como otro tipo de Mesías, no o sea, como Mesías político y militar, no como el Mesías que se presentó. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo de cristianos, de creyentes que seguían a Jesús, que sabían, porque ellos conocían las escrituras, iban a la sinagoga, todos ellos sabían de que un crucificado era considerado maldito por Dios, según cierto Deuteronomio y Gálatas? Entonces, Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que los discípulos pudieran seguir a un Mesías así, de ese tipo? Sabían que estaban nadando, por decirlo así, contra la corriente, luchando contra la cultura y la cultura religiosa de su época. Por eso, el Mesías resucitado en medio de la historia no tiene ningún precedente en la historia hebrea. No había nada antes como eso, ni lo habrá después. ¿Y para qué decir los testigos, cierto, que habíamos mencionado un poquito, que las mujeres, recordemos, su testimonio ha estado desvalorizado por mucho tiempo, por muchos siglos? Entonces no le iban a creer a testigos mujeres, sin embargo, el Espíritu Santo reveló y a los escritores sagrados de que justamente mujeres vieron primero la tumba vacía y a Jesús resucitado, lo que aparentemente sería contradictorio, pero no, así es la escritura. Entonces vemos muchas cosas más y muchos argumentos que podemos aducir. Entonces, acá una de las primeras conclusiones es que si el relato de la resurrección hubiera sido una invención, jamás habría tomado la forma que tiene en los evangelios. Su coherencia con los hechos históricos, pero su disonancia con las expectativas culturales es una marca de autenticidad. Acá esto ya lo habíamos visto, sí. Vamos a ir a avanzar un poco más en algo que es el punto de vista médico. Eh, Habíamos visto anteriormente que se usó la argumentación de que Jesús se había desmayado. Claro, de hecho, cuando cargaba su cruz, que aproximadamente pesaba entre 40 y 50 kilos, se desvaneció, se debilitó, pero eso es en el camino hacia el Gólgota, o Monte de la Calavera, como decían los romanos en latín. En este caso, recordemos que Pilato lo quería soltar previo a azotes. Recordemos que generalmente los azotes, los castigados, condenados, los castigados eran 39, 40 menos uno, dicen ellos, 39 latigazos. Y vemos acá en la imagen que según los expertos, los médicos que investigaron la historia, el contexto de la historia de Israel y de los romanos también, vemos que los latigazos no empezaron primero quizás con el látigo con huesos y pedazos de metal en la punta. Primero empezaban con uno más suave y terminaban con este.
y con varas también, de madera. Ustedes ven esa flecha acá en forma hacia abajo, es porque los latigazos, ¿cierto? Se empezaron desde arriba, ¿cierto? Levantaba el látigo el soldado romano y daba latigazos hacia ambos lados, desgarrando, ¿cierto? La piel, la dermis y la epidermis, los nervios y los músculos, llegando hasta los mismos huesos. Entonces, también está la teoría de que un hombre torturado, medio muerto, sin atención médica, podría huir en secreto y luego convencer a todos que él era el Hijo de Dios. Vamos analizando un poquito más con detalle. Acá vemos que fue clavado en las muñecas. Recordemos que, bueno, en las películas más antiguas y en otras por ahí imágenes, ¿cierto? Se ven los clavos en la palma de la mano, pero sabemos ya que la palma de la mano, los huesos que están intercalados no tienen mayor sujeción. Es decir, si la piel se rebanaría entre los dedos por el clavo de hierro, por lo cual eh, justamente se está clavado entre las dos huesos de la mano, de la muñeca, donde sí se puede anclar el clavo y no salirse con facilidad. Y eso es lo que ocurrió. De hecho, no es necesario inclusive romper ningún hueso de la muñeca. De hecho, para que se cumpliese la profecía que ningún hueso de él fue quebrantado. Y también tenemos lo mismo, aunque hay cuestionamientos que unos dicen que sí, otros que no, que la cuerda, que las cuerdas también se utilizaban, pero dada la crueldad del soldado romano, lo más probable es que sí se utilizaron clavos, y se utilizaron clavos, obviamente, que se metían entre los huesos, ¿cierto? Los metacarpianos de los pies. Y esto también, recordemos, a ver lo anterior, acá el clavo se insertaba y no es que el hecho de que no se rompiese ningún hueso no indicaba que no sufriera ostensiblemente. El hecho es que rompía acá el nervio medio y la mano se ponía como ve usted acá, en forma de garra, porque puede un dolor agudo y permanente, invalidante. Y también ocurría algo similar con eh, en los clavos en los pies. Entonces, esto vamos juntando todas estas evidencias para decir, era imposible que un ser humano pudiese sobrevivir a tanto castigo. Si bien a Jesús no le quebraron las piernas, como a los ladrones que estaban a su lado, para acelerar su muerte, recordemos que no debían pasar el Shabbat muertos en la cruz por la ley, que también respetaban un poco algo respetaban los romanos a la religiosidad de los hebreos, porque si no también venían las rebeliones y todo ese tipo de cosas, entonces le hacían caso en algunas cosas. En este caso, vemos también que la espalda, como habíamos visto, fue rota ostensiblemente, se rompió muchos vasos sanguíneos, perdió bastante sangre, por lo menos 1 litro de sangre tiene que haber perdido, si no 2 litros de sangre con facilidad, debido al sangramiento profuso, y es lo que se ve en las películas que casi no muestra nada de sangre, y solamente en las palmas, en las muñecas, en el costado de los pies, pero en realidad quedó cubierto de sangre por hermano Sergio, por favor, haga su pregunta o su... Sí, quería preguntar al profesor qué organismo o quiénes son los que niegan rotundamente, digámoslo así, el ataque directo a la resurrección de Cristo, porque usted está dando harta información, pero uno se va a encontrar en algún momento con gente que niega totalmente la resurrección de Cristo. O sea, pero quiénes son los más, digamos, influyentes quizás en el mundo cristiano, tratando desde adentro desacreditar algo pero tan certificado como es la muerte de Cristo, profesor?
Sí, estimado. Para mí, en forma personal, debido a su estudio, que yo, por varias razones, yo diría que están más alejados y más sectarios de todos son los testigos de Jehová. Partiendo por negar la deidad de Cristo, que ya es una herejía de marca mayor. Segundo, negar la Trinidad, otra herejía más. Y ya como si fuera poco no fuese suficiente, el hecho de creer que se levantó en espíritu solamente y no en carne contradice totalmente los evangelios y las epístolas. Entonces tenemos que los testigos de Jehová niegan estas tres cosas, lo que ya los convierte en una herejía, una secta falsa y una herejía, de plano, digamos, así como dicen los mexicanos, de plano es así y no puedo negarlo, tengo que decirlo porque el mismo Pablo dijo que, me parece, dijo que si alguien niega que Jesús vino en carne, sea anatema. Bueno, entonces tenemos que los castigos hacia Jesús, bueno, eh, también decir que era tal la incomodidad, era tanto el movimiento de los nervios que saltaban los nervios ahí, el nervio mediano saltaba en las muñecas y hacia los brazos, llevando la señal al cerebro, que la persona quería moverse involuntariamente, pero al moverse también tenía otro problema. Trataba de tomar aire y no podía tomar bien aire, estaba en estado de incomodidad total, estaba en estado de incomodidad total. Entonces, había un colapso, a veces morían solamente por la pura impresión las personas, o morían por un ataque cardíaco debido a un paro respiratorio, o morían por anemia aguda. O sea, había varias causas de muerte por la crucifixión. Entonces nos van a decir que no murió Jesús, sino que se hizo el muerto, uno se hizo muerto, otro dice que no murió, que se desmayó. No, es imposible. Médicamente, y la misma Asociación Norteamericana en 1986 dijo, sobre la causa exacta de la muerte de Jesucristo existen algunas hipótesis que incluyen asfixia, infarto o shock hemorrágico. La última es posiblemente la más exacta debido a la disminución del volumen sanguíneo en el cuerpo gracias a las heridas previas de la tortura. Y uno ve las películas de los años 50, de los años, no sé, antiguos, donde le dan unos azotes con una especie de esos rebenques que usan para los caballos, como que si fuera... No, sabemos que era ahora que eran unos látigos extremadamente crueles, con puntas de hueso, filudas y pedazos de metal que desgarraban la carne. Y solo Jesús tampoco pudo haber movido la piedra, de ninguna manera, una piedra pesada, quizá no tan grande como aparece acá, pero sí no pudo haber movido la piedra. Recordamos que también estaba delicado de salud. Supongamos que quería vivir, salir de la tumba y dice, oye, ya que estoy, me recuperé un poco, ya perdí un poco de sangre, pero ahora me voy a ir a que me atiendan ahí mis discípulos y me pongan unas vendas, entonces voy a mover la piedra. No, tampoco. No podía mover la piedra, necesitaba varios hombres para moverla. Entonces, un hombre torturado, medio muerto, sin atención médica, ¿podría vivir en secreto y luego conversar a todos que era glorioso el Señor de la vida? No, 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 no. Imposible. Entonces, un Jesús tan valiente y sangrante no había inspirado la proclamación del Evangelio ni la adoración como Señor resucitado. Esta hipótesis no solo contradice la medicina forense, sino que también es psicológica y espiritualmente inverosímil. Todas las hipótesis que eran en contra de la resurrección de Cristo, la misma asociación médica dijo que era psicológica y espiritualmente inverosímil. Y la última objeción, los evangelios son leyenda. Algunos escépticos afirman que los relatos del evangelio fueron embellecidos y mitificados con el paso del tiempo. ¿Y cuál es la refutación? La mayoría de los estudiosos fechan los evangelios entre 30 y 60 años después de la muerte de Jesús. Pablo cita credos orales que datan menos de 5 años después de la crucifixión.
lo cual es insuficiente para hacerse un mito, los testigos oculares y todo lo demás. Pero si ya tenemos la argumentación de este juez que hizo un estudio tan profundo, tan a conciencia, y llegó a la conclusión que en un juicio hasta el día de hoy, en este tiempo presente, por ejemplo, un juicio en la primer juzgado de Santiago, por ejemplo, primer juzgado civil de Santiago, o la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte Suprema, tendrían que llegar a al mismo resultado, que Jesús resucitó, que Jesús, perdón, mucho antes, entró en Jerusalén, ¿cierto? Que fue castigado, torturado, fue enjuiciado, que fue crucificado, que murió, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Amén. Eso es todo por lo que podemos argumentar a favor de la muerte y resurrección del Señor. Excelente. Amén. Con respecto a la muerte, oiga, los que estaban ahí alrededor del sepulcro del Señor, algunos historiadores dicen que los mismos guardias que estaban ahí, que eran romanos, fueron Ujú. transformados, convertidos, con Claro, solo hecho de haber eh, horas postado, siendo testigo ellos de haber colocado quizá el cuerpo moribundo, como dice usted, el cuerpo lacerado del Cristo, y luego, ¿no es cierto?, enterarse de que ya no estaba ahí, que estaba en otro lugar, y que eso le impactó mucho, de tal manera que algunos dicen que fueron los primeros que se fueron convirtiendo, o sea, del Imperio Romano al cristianismo, de una forma sobrenatural, o sea, con solo hecho de impactar que fue la resurrección trajo eso, vida para ellos también, transformación para ellos. así es, así es. Eh, recordemos el soldado que dijo, verdaderamente este era hijo de Dios, cuando estaba Jesús, mostró su conducta ahí en la cruz y lo que decía. O sea, hay tantos testigos, tantos testimonios, como decía, que este curita Simon dijo, esto tiene tanta prueba que en un juicio ganaría que Jesús resucitó, que Jesús fue crucificado, que es un personaje histórico. Y, si, y eso que no incluimos hoy día, y ya lo habíamos visto, todas las evidencias de las profecías cumplidas, que si hacemos no sé, una amalgama tremenda, es extremadamente sólido. Y lo único que podemos decir que hay personas que todavía no saben, no creen, porque sencillamente porque tienen ignorancia en estas cosas y sería bueno también justamente darle a conocer estas cosas. Y para eso estamos nosotros, para que con estos aprendizajes que nunca terminamos de aprender, ¿verdad? Podamos decirles a otros que sí, que el Señor está vivo, que un día vino aquí a la tierra a morir, a resucitar por nosotros y por la salvación del mundo. ¿Alguna otra consulta, mi hermano? ¿O damos por terminada la clase? Lo otro, señalar también, profesor, que igual pasaron varias cosas que hicieron a muchos pensar, o sea, cuando murió Jesús y dijo consumado es, se rasgó el velo del templo en forma misteriosa para los judíos y cosa que él declaró. Y otras cosas también que pasaron fue que las tumbas también fueron abiertas, dicen. Y muchos Correcto. santos creo que fueron resucitados. Entonces, fueron varias cosas y eventos que no pasaban. De hecho, el cielo se oscureció y hubo un temblor que sorprendió en este caso, a los soldados. Entonces, son cosas que un muerto común y corriente, suponiendo que que Jesús no, lo que decía era producto de una paranoia, no lo respaldaban cosas tan impactantes que pasaron en el mundo. Entonces, eso es lo que reafirma, bueno, mi fe y sigue confiando que Cristo sí resucitó a pesar que tenga oposición del lado que tenga. Así que eso. Amén.
Sí, y también decir que nos faltó bastante más información, que, pero por eso le voy a enviar ahora un resumen de unas 21 páginas de lo que vimos hoy día, más ordenado, por supuesto, y para que ustedes vean que y hay muchas cosas más que podíamos ver o haber visto sobre esto de la resurrección del Señor. Pero el tiempo es, como digo siempre, es escaso.